Bueno, chicas y chicos, vamos a seguir con la presidencia de Irigoyen. Habíamos quedado, el último video que le hice para el trabajo anterior, habíamos quedado en cuál era la relación entre el Estado y el movimiento obrero, entre el Estado en manos de la Unión Cívica Radical y el movimiento obrero. Y habíamos dicho que oscilaba, o sea, iba de un lado al otro, eso quiere oscilar, quiere decir, va de un lado o va del otro, ¿sí? Bien, entonces oscilaba entre la negociación por un lado y la represión. Ya hemos visto que negociaba con aquellos sindicatos que tienen que ver con el modelo económico, que es el modelo exportador, y reprimía aquellas huelgas, aquellas reivindicaciones que hacían obreros que tenían ideologías anarquistas o socialistas. Sí, y entonces ahora lo que vamos a ver es en qué situaciones el Estado de Irigoyen está reprimiendo. Bien, de acá quiero que recuerden que había dos centrales sindicales y una es la Foro del Quinto Congreso que tiene ideologías anarquistas, ¿sí? Que van a ser en realidad una minoría, pero lo que no van a querer negociar con el Estado, afirman que el Estado es represivo, eh, y van a ser las minorías. Pero eso como para ir recordando este, lo que está sucediendo. Bien, vamos a un hecho que se llamó, que se conoció más tarde como la Semana Trágica. La Semana Trágica se va a dar en 1919 y vamos a pensar primero, a recordar rápidamente cuál es el contexto mundial en donde se enmarca este hecho tan trágico y terrible para la historia argentina. ¿Qué pasa en 1919 en el mundo? Digamos, podemos recordar, ustedes pueden ir recordando. Primero, la guerra mundial ha terminado, recuerden que la guerra mundial empieza en 1914 y termina en 1918, o sea que hace un año que la guerra mundial ha terminado. ¿En qué afecta esto en la Argentina? En este caso particular, digamos, lo podemos asociar porque durante la Primera Guerra Mundial se vieron interrumpidos el comercio con Inglaterra, que es con quien nosotros mayormente comerciamos. Eso posibilitó que durante los 4 años de guerra se desarrollaran y crecieran unos talleres industriales, por ejemplo, en las áreas, por ejemplo, metalúrgicas. Una vez que la Primera Guerra Mundial finalizó y se reanudaron las relaciones comerciales con Inglaterra, van a perder mercado, ¿sí? Y van a entrar en crisis aquellas industrias que se habían, o aquellos talleres que se habían desarrollado durante la guerra. Entonces, uno de esos talleres, los talleres metalúrgicos, van a empezar a entrar en crisis y tener menos mercado, digamos, menos ventas, eh, porque ya se consiguen estos materiales en Inglaterra. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos otra cosa fundamentalísima que ustedes ya la tienen que saber, que es que en 1917 sucede la Revolución Rusa. Y por primera vez en la historia, obreros organizados toman el poder, eh, expropian a la burguesía de sus medios de producción y están gobernando un país. Eso afecta muchísimo y se empieza, digamos, a partir de la Revolución Rusa, hay en todo el mundo, ¿sí? Un gran miedo a que esas ideas de la Revolución Rusa y esas acciones, digamos, porque ahora no son solo ideas, sino que además se llevaron a la práctica por primera vez en la historia. Y entonces la burguesía de todos los países del mundo, incluso en la Argentina, está muy temerosa de que esas ideas se propaguen y lleguen por ejemplo, acá a la Argentina, ¿no? La burguesía de acá a la Argentina, los sectores más conservadores, los sectores más poderosos, empiezan a temer que los obreros se organicen y de alguna forma sigan el modelo ruso y tomen el poder. En ese marco, digamos, en ese marco mundial, como dos cosas nada más que les puedo decir que son fundamentales, es que se da esto de la Semana Trágica. ¿Qué pasa en la Semana Trágica? Pedro Bacena es el dueño de Talleres Bacena, que es una industrial metalúrgico que tiene 2.500 obreros trabajando hasta
1919. Esto, digamos, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial le permitió tener una gran cantidad de obreros porque tenía una gran cantidad de producción. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, Pedro Bacena lo que va a hacer es despedir a muchos obreros y trabajadores porque sus ingresos ya no eran los mismos. Bien, ¿qué va a pasar? Estos obreros de las industrias Bacena van a entrar en huelga, ¿sí? Y lo que quieren hacer es, lo que piden son reivindicaciones de las normas de trabajo y mejoras salariales, esas dos cosas fundamentales. Lo que van a pedir son reducción de la jornada de trabajo, bueno, aumento salarial y que restituyan a los compañeros que habían despedido, ¿no? Que no sean la primera variable de ajuste, digamos, que cuando las cosas van mal, que es que los echen. Porque atrás de eso, atrás de cada obrero que no tiene trabajo, que lo echan de un día para el otro, porque no tiene la misma ganancia el patrón, hay familias, hay gente que depende, hay... eh, eh, le están quitando los medios de subsistencia, ¿sí? Entonces lo que hacen, entran en huelga. ¿Qué va a hacer el Estado en este caso? ¿Qué va a hacer Irigoyen? ¿Va a negociar? No, ya dijimos que no negocia, ¿sí? Con aquellos sectores que no tienen nada que ver, digamos, no influyen absolutamente nada con el modelo económico exportador, que es el modelo en este momento. Entonces lo que hace es, manda a la policía reprime y van a haber 5 muertos, ¿sí? Y muchos heridos. Ese va a ser el saldo del 7 de enero de 1919 en la huelga de los obreros de Talleres Base. Frente a estos 5 muertos, digamos, los obreros no se van a quedar, no solo los obreros de Bacena, sino los obreros del resto del país, no se van a quedar ni callados ni adentro de sus casas, y es entonces cuando la fora del Quinto Congreso, volvemos a pensar, la fora del Quinto Congreso es anarquista, la fora del Quinto Congreso llama a una huelga general. ¿Una huelga general qué es? Es una huelga en la que se adhieren los trabajadores de todo el país, ¿sí? Todos los trabajadores del país paran, van a decir, dejamos de trabajar, ¿sí? Porque acompañamos a nuestro compañero y también queremos esta reivindicación. ¿Qué pasó? Cuando estos obreros están llevando sus 5 muertos al cementerio de Chacarita para enterrarlo, los está esperando la policía, abre fuego y muere muchísima gente, se arma un caos social, ¿sí? Entonces va a reprimir por segunda vez la policía. A partir de ese día, ¿sí? Los obreros van a salir a la calle, van a ser apoyados por el barrio de la zona sur de Buenos Aires, donde estaban los talleres Bacena, y van a tomar todo el barrio, ¿sí? Van a hacer barricadas que juntan muchas cosas y las prenden fuego, van a enfrentar a la policía, porque realmente están sumamente enojados. Los disturbios se van a extender hasta el 12 de enero, con muchísima represión y el ejército en la calle. Los sectores burgueses van a exigirle y presionar a Irigoyen para que salga a reprimir esto y termine con esto, ¿sí? Porque no pueden dejar, no pueden permitir de que los obreros tomen un barrio y enfrenten a la policía, y mucho menos quieren dar ningún tipo de reivindicaciones, ¿sí? Nada de 8 horas, los burgueses, los patrones, no quieren dar 8 horas de trabajo, no quieren dar aumentos, no pueden permitir que un sector gane, ¿sí? Que un sector obrero gane, entonces le exigen a Irigoyen que salga a reprimir. Después de una semana le van a dar un mínimo de concesiones, van a volver a los trabajos, digamos. Va a haber un saldo, acá dice 800 muertos, el saldo de muertos es algo que está bastante discutido, 800 muertos es la cifra oficial, digamos, pero hay sectores sectores obreros que dicen que el saldo puede haber sido más o menos de 2.000 muertos. Es un saldo altísimo, ¿sí? Piensen que 2.000 personas, trabajadores, mueren en pos de conseguir que no los exploten tanto, ¿sí? Porque tampoco es que ni siquiera que los exploten, pero que mínimamente los sueldos sean un poco más dignos, no trabajar eh, todas las horas que el patrón quiere por un precio mínimo.
2.000 muertos es un saldo altísimo para un gobierno de Irigoyen. Y vamos a ver, porque yo en la consigna le digo, quiénes son los sectores que participan, ¿sí?, de este conflicto. Por un lado tenemos a los sectores obreros, ¿sí?, que ya acabamos de decir cuáles son esas reivindicaciones. Los sectores obreros también van a ser apoyados por todo el barrio, ¿sí?, por todo el barrio del sur de Buenos Aires. Eso es muy importante, ¿sí?, en contra de la policía. Están organizados, sobre todo van a ser organizados por los anarquistas. Por otro lado, tenemos el ejército y el Estado, ¿sí? El Estado que manda al ejército a reprimir y a intentar controlar la situación. Recuerden que tienen armas, están entrenados para reprimir, mientras que los obreros en realidad tienen piedras, palos, y hay una desigualdad en esa lucha de fuerzas, ¿no? Irigoyen, que viene a ser el otro sector, entonces tenemos los obreros, tenemos el ejército, la policía, tenemos al Estado, ¿sí?, que el Estado no va a negociar, ahí lo que ustedes tienen que pensar es, el Estado no negocia con anarquistas, lo que va a hacer es reprime, y cuando hablamos de represión hablamos de salir a intentar de que se termine la huelga por la fuerza, ¿sí?, y no importa cuánto es el saldo de muertos, ¿sí? Son como que en los momentos de represión las vidas no valen tanto. Ustedes se pueden asociar, digamos, en la actualidad, y saben, y si no saben, busquen, porque está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, con la muerte de Floyd, que fue una persona que por un X motivo la policía lo agarró y lo termina matando, ¿sí? En eso sale la gente aparte son de sectores afrodescendientes, entonces ahí también la policía tiene mucho más, y lo que hace el Estado no es negociar, sino el Estado, en este caso de Trump, digamos, no negocia, sino reprime. Pueden ver muchísimas imágenes de este momento en donde en vez de negociar o llegar a un acuerdo, lo que hace el Estado es reprimir. Esas son las opciones. En este caso, Irigoyen, presionado por esa burguesía, sale a reprimir. Entonces tenemos los obreros, el ejército, el Estado. Después tenemos acá esto que, no sé, que es nuevo, pero que se va a repetir durante toda la historia, y son personas, organizaciones paraestatales. Se va a llamar la Liga Patriótica. Y presten atención, porque durante toda la historia argentina se va a reproducir esta idea de civiles, ¿sí? Civiles quiere decir que no pertenecen a la policía, ni al ejército, ni a la gendarmería, civiles que se arman, ¿sí? Siempre de las clases acomodadas, generalmente de una visión conservadora y de derecha, que salen a reprimir también, ¿sí? En Argentina esto es ilegal, pero lo mismo se organizan, ¿sí? El Estado sabe que existen, pero los deja ahí que actúen, ¿sí? Entonces son sectores conservadores, acomodados, generalmente de derecha, ideologías de derecha, que salen a reprimir a la gente, y en este caso obviamente van armados, digamos. Esos son la Liga Patriótica. También siempre es defendiendo la patria, sus ideales son, digamos, las justificaciones son defender la patria en contra de los socialistas y de los revoltosos. Siempre dicen eso, o reprimen, que significa, bueno, muertes en el medio, ¿no? Y por último, que no tengo una foto, pero entonces tenemos los obreros, el Estado, la policía, la Liga Patriótica, y tenemos otro sector que se llama los rompehuelgas o los carneros, que son sectores dentro de los obreros que van a cubrir los trabajos de aquellos que están en huelga. Los que están en huelga no trabajan porque están protestando. Entonces hay otro sector de trabajadores, que son la minoría, que va a cubrir el trabajo de aquellos que están en huelga. Estos son muy, digamos, son tratados de traicioneros de la clase, digamos, porque son de la misma clase obrera, y están traicionando a sus compañeros, ¿no? Son muy criticados bien, y en este tipo de conflictos, digamos, siempre hay rompehuelgas. Y en ese sentido, bien, y una cosa que quiero decir, en este conflicto particular de la Semana Trágica, se va a dar que,
por primera vez en la historia argentina se persigue, se tortura y se mata, digamos, en esta represión a judíos. Porque a los judíos se los asocia, ¿sí?, en la Argentina y en otras partes del mundo, a los comunistas de Rusia. ¿Por qué? Porque Trotsky era judío, Marx era judío, entonces se asocia directamente con que cualquier judío es comunista. ¿Sí? Nada tiene que ver, nada tiene de real eso, porque ni todos los judíos son comunistas, ni todos los comunistas son judíos, ¿no? Pero acá había una idea de que todos los judíos eran comunistas, entonces en este conflicto en particular se persigue y se tortura a muchísimos judíos que vivían en Buenos Aires. Por último, hay otro también, que hay otro conflicto que es la forestal, pero rápidamente les voy a decir que fue las huelgas en la Patagonia de 1921, o sea, 3 años después, hay huelgas de productores, trabajadores, peones que trabajan con las ovejas. ¿Qué pasó? Arrieros y peones van a pedir algunas que no tienen ningún tipo de legislación protectora, van a pedir condiciones de higiene, comida, descanso. Son sectores que están totalmente abandonados, digamos, los sectores los peones, porque no tienen en este momento ningún tipo de legislación que los proteja. Reconocimiento del gremio, mejoras salariales, ¿sí? Y trabajan en condiciones, en pésimas condiciones, ¿sí? Lo que van a hacer es piden esto a los patrones, a los dueños de las estancias, y los pedidos van a ser negados, por eso van a ir a la huelga. Dejan de trabajar los peones que tienen que ver con la lana. Acá va a pasar algo diferente, digamos, Irigoyen manda a un negociador, que se llama el coronel Varela, que pertenece al ejército, manda a un negociador, el negociador intenta llegar a un acuerdo entre los patrones y los trabajadores, los peones rurales, y llegan a un acuerdo. El problema es que el coronel se va y ese acuerdo no es respetado, por lo que los trabajadores vuelven a la huelga. Obviamente, si no te respetan lo que te habían dicho que iban a cumplir, imagínense que volvés a tratar de exigirlo, ¿no? El acuerdo. ¿Qué va a pasar? Coronel Varela vuelve y acá no hay una lucha, digamos, desigual, como hubo en la Semana Trágica, sino de barricadas y de tomar el barrio, ¿sí?, enfrentarse a la policía, sino lo que hay es, se captura a 1.500 obreros rurales, peones rurales, y se los fusila. ¿Qué quiere decir? Que se los ata a un poste, abren fuego y los matan, ¿sí? 1.500 trabajadores rurales fueron fusilados y el número es oficial, en este conflicto de las huelgas patagónicas en 1921. Entonces, para ir cerrando este tema, Irigoyen tiene dos opciones, o negocia o reprime. En este caso, sí reprime. Cuando reprime, reprime con mano dura, ¿sí? Y con un costo de vida altísimo, ¿sí?, que son 1.500 peones rurales fusilados y 2.000 muertos en los enfrentamientos en la Semana Trágica, más los de la forestal también, que pueden ir a buscarlo, porque las ideologías, ¿sí?, no son compatibles con la Unión Cívica Radical, digamos. Estos son dos hechos de suma importancia, digamos, que ustedes tienen que tener muy en cuenta para pensar en la historia argentina. Después no va a haber, creo yo, bueno, obviamente los 30.000 desaparecidos en la época de la última dictadura militar, pero después, digo, no hay otros conflictos en donde el saldo humano sea tan grande, ¿no? Y esto, bueno, se da bajo un gobierno democrático liderado por la Unión Cívica Radical.